Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Necroexplorer. Hoy estoy en el paraíso del arte, de la arquitectura y del patrimonio funerario. Estoy en el cementerio de la Recoleta. Esto la verdad es que es impresionante. Acá uno sale extasiado de arte. Después de esto, por algún extraño motivo, el micrófono dejó de funcionar y yo seguí hablando y hablando sin darme cuenta que el video se grabó sin audio. Para cuando me di cuenta ya era tarde, eran las 3 de la tarde y yo había llegado al cementerio a las 10 de la mañana. Y aún me faltaba ir a la Basílica Nuestra Señora del Pilar, que está al lado, así que tenía a mi esposa tirándome del brazo para irnos y sinceramente también tenía mucho hambre. Ya en mi casa intenté grabar otro audio sobre el video en silencio, doblarme a mí mismo, pero no fue una buena idea. Por eso decidí contarles de qué se trata este video sobre las imágenes. Aquí vemos unas tomas aéreas que pude hacer desde el Museo de los Claustros de la Basílica Nuestra Señora del Pilar. El cementerio de la Recoleta es sin dudas la necrópolis más famosa de la Argentina. Aquí descansan 21 presidentes de la nación. Podemos encontrar desde soldados hasta generales de las guerras por nuestra independencia. Descansan los padres y la esposa del Libertador, don José de San Martín. Están los sepulcros de poetas, escritores, médicos, premios Nobel y de los personajes más importantes e influyentes de la Buenos Aires victoriana. Van a encontrar en YouTube miles y miles de videos sobre este cementerio y sobre los mausoleos y tumbas de esos personajes. Pero como ustedes saben, me gusta hacer videos diferentes, distintos al resto, mostrar cementerios que muy pocos conocen y los monumentos funerarios de aquellos que el tiempo fue borrando de la memoria colectiva. Era muy difícil hacer algo así en este cementerio tan conocido, donde cada día miles de personas recorren sus pasillos pero casi siempre mirando en la misma dirección. Por eso decidí filmar y mostrarles los sepulcros de los desconocidos, de aquellos nombres que el tiempo fue borrando hasta volverlos parte del silencio de este cementerio. Esta no será solo una visita, será un viaje al pasado, a una época donde la muerte también se vestía de símbolos, de arte y de memoria, y donde hoy aún sobreviven huellas de una cultura funeraria ya extinta. Los invito a internarse conmigo en sus pasillos más ocultos, en esos rincones donde la luz llega tarde y el eco parece guardar secretos antiguos, en aquellos senderos que casi nadie recorre, donde las historias permanecen dormidas bajo la piedra y el polvo. Los invito, entonces, a descubrir el lado oculto del cementerio de la Recoleta. Antes de ser una ciudad de mármol, este suelo fue un huerto de oración. Para entender la Recoleta, debemos retroceder a principios del siglo XVIII, cuando el paraje era apenas una barranca agreste frente al río de la Plata. En 1706, los frailes de la Orden de los Agustinos Recoletos se asentaron en estas tierras, buscando el aislamiento que su regla exigía. Bajo el sol de la colonia, los monjes levantaron no solo sus celdas, sino también la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, inaugurada formalmente
en 1732. Aquel jardín, donde hoy se yerguen obeliscos y ángeles de piedra, era entonces un terreno de labranza y meditación. Sin embargo, el destino de este rincón de Buenos Aires cambiaría para siempre con los vientos de la Reforma. En 1822, bajo el gobierno de Martín Rodríguez y por impulso de su ministro Bernardino Rivadavia, se dictó la reforma eclesiástica. La Orden de los Recoletos fue disuelta y sus bienes confiscados. El antiguo huerto de los frailes, aquel espacio de paz conventual, fue señalado para cumplir una función necesaria y sombría. Se convertiría en el primer cementerio público de la ciudad. Fue el 17 de noviembre de 1822 cuando el portal se abrió por primera vez a la eternidad. Aquel día, el Cementerio del Norte, su nombre original, recibió a sus primeros moradores, un joven liberto llamado Juan Benito y una mujer llamada María de los Dolores Maciel. Sus nombres, hoy casi perdidos en la bruma del tiempo, inauguraron una necrópolis que fue trazada por el ingeniero francés Próspero Catelín. En sus inicios era un campo santo austero, de muros blancos y cruces de madera, lejos de la opulencia que lo caracteriza hoy. Era un lugar donde la muerte igualaba, antes de que el mármol comenzara a marcar las jerarquías de la tierra. A medida que el siglo XIX avanzaba, Buenos Aires se transformaba. La epidemia de fiebre amarilla de 1871 marcó un antes y un después en la higiene y la geografía social de la ciudad. Las familias más pudientes abandonaron el sur y se instalaron en el norte, convirtiendo a La Recoleta en su vecindario y, por extensión, en su última morada definitiva. En 1881, bajo la intendencia de Torcuato de Alvear, el cementerio sufrió una remodelación profunda que le dio su fisonomía actual. Se levantó el imponente pórtico de entrada, con sus columnas de orden dórico y sus alegorías sobre la vida y la muerte. Las calles se trazaron con precisión urbana, creando una ciudad espejo de la Buenos Aires de superficie. Fue en esta época cuando comenzó la fiebre del mármol. Las familias competían por la inmortalidad a través de la arquitectura. Importaron materiales de Carrara, bronces de Francia y vitrales de Alemania. El cementerio dejó de ser un simple lugar de entierro para convertirse en un museo a cielo abierto, donde el neogótico, el Art Nouveau, el Art Deco y el neoclasicismo conviven en un silencio sepulcral. Caminar por sus galerías es hojear las páginas de un libro de historia que nunca termina. Aquí, el tiempo se detiene frente a los nombres que forjaron una nación. En estas manzanas de piedra descansan los restos de figuras que dividieron y unieron a un país. Eva Perón, cuya morada es hoy un sitio de peregrinación constante. Domingo Faustino Sarmiento, bajo un obelisco que desafía al cielo. Juan Manuel de Rosas, finalmente regresado al suelo que gobernó. Facundo Quiroga, custodiado por la mirada de la dolorosa. Líderes y pensadores como Raúl Alfonsín, Bartolomé Mitre, Mariano Moreno y Leandro N. Alem. Escritores que exploraron los laberintos del alma, como Victoria Ocampo y Adolfo Bioy Casares. Nobles como Luis Federico Leloir, cuyo descanso es tan discreto como su genialidad. Pero más allá de los nombres ilustres, La Recoleta es un laberinto de misterios. Es el hogar de leyendas urbanas que los cuidadores susurran al caer el sol, la historia de Felicitas Guerrero y su trágico final, el destino de Rufina Cambaceres y el mito de su despertar en el encierro, o el fiel guardián David Alleno, que trabajó toda su vida para comprar su propio rincón en esta ciudad de sombras. Hoy, el cementerio de La Recoleta no es solo un lugar de duelo, es un testimonio de la lucha humana contra el olvido. Cada ángel que llora sobre una lápida, cada antorcha invertida que simboliza la vida que se apaga, y cada reloj de arena con alas nos recuerda que nuestra estancia es breve, pero nuestro rastro puede ser eterno. La humedad de los muros, el verdín que trepa por las esculturas de bronce
y el juego de luces y sombras en los pasadizos angostos crean una atmósfera única. Es un espacio donde el misterio no asusta, sino que invita a la contemplación. Aquí, entre los muros que fundaron los monjes recoletos hace más de 3 siglos, la historia de Buenos Aires respira en cada rincón de piedra. Porque en la Recoleta, la muerte no es el final de la crónica, sino el comienzo de una leyenda que se escribe con el paso de cada visitante que en silencio rinde homenaje a los que ya no están. Cruces celtas en el cementerio de la Recoleta. Es muy común encontrar estas cruces en los cementerios del interior de la provincia de Buenos Aires, donde familias irlandesas o escocesas encontraron prosperidad. Pero también, en el cementerio de la Recoleta, podemos encontrar esta joya del arte funerario que vivió un auge fascinante en nuestro país a finales del siglo XIX y principios del XX. Esta forma única, con su característico anillo o nimbo que une los 4 brazos, se originó en Irlanda y Gran Bretaña entre los siglos VIII y XII. Fue el resultado de una hermosa fusión entre las tradiciones paganas antiguas y el cristianismo temprano. El círculo perfecto no tiene principio ni fin. Simboliza el ciclo infinito de la vida, la muerte y la resurrección.
La intersección representa el punto donde el cielo y la tierra se encuentran. Los patrones de entrelazado representan la interconexión de todas las cosas y la continuidad de la existencia espiritual. Durante el auge del Celtic Revival, renacimiento celta, a finales del siglo XIX, la élite porteña adoptó este estilo para sus mausoleos. No era solo por estética. Elegir una cruz celta era una declaración de sofisticación, fe profunda y a menudo una forma de honrar raíces europeas. Un claro ejemplo es este imponente mausoleo de la familia Cousteau, donde la robustez del granito se eleva hacia el cielo con la promesa de la vida eterna.
Bueno, gente, espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Falta mucho, muchísimo para ver. Así que nos vemos en el próximo cementerio. Chao.